Saludos, Dios les bendiga en este día. Hoy continuamos con Jeremías capítulo 37. En este capítulo vamos a ver cómo el rey Sedequías es un hombre duro de corazón. Y también vamos a ver los sufrimientos que atravesó el profeta Jeremías. Para ver la dureza del corazón que tenía el rey Sedequías, vamos a remitirnos a Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 13. Si usted tiene su Biblia, sígame. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Acá veremos una de las características del corazón de este rey llamado Sedequías, el cual se opuso totalmente al ministerio del profeta Jeremías. Esto lo venimos viendo ya de los capítulos anteriores. Acá lo voy a marcar para que vos veas. Dice, endureció su corazón, su cerviz, y era obstinado. Vamos a ver entonces, endureció su cerviz y obstinó su corazón. Esto era Sedequías. El rey Sedequías, el rey de Judá, era duro y obstinado. Entonces es con este tipo de rey con quien constantemente tenía que lidiar Jeremías durante su ministerio. Recordemos que Sedequías había sido puesto como rey por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero, según nos cuenta la historia, Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, entonces la ciudad estaba sitiada en los últimos 2 años del rey Sedequías. Ya te conté la historia en el video anterior, es bueno que lo veas, puedes ver también el video anterior donde hemos visto Jeremías capítulo 36. Te recomiendo que lo veas para que vayamos siguiendo el hilo del asunto. Otra cosa que quiero que tú notes en cuanto a esto que ya vimos entonces, que el rey Sedequías era duro de corazón, obstinado, es que también hay creyentes así, tanto líderes como personas comunes del pueblo de Dios, de la iglesia, que tienen características similares a el rey Sedequías. Y una de las cosas que tenía Sedequías era que siempre llamaba al profeta Jeremías para que el profeta Jeremías orase por él. Una de las características de muchos creyentes, digo muchos porque yo ya he visto y he escuchado este tipo de creyentes que constantemente vienen y te piden oración, te dicen, hermano, quisiera que usted ore por mí. Entonces comúnmente uno se siente un poco incómodo porque lo que uno desearía hacer es que cada persona alcance la madurez espiritual de poder orar por sí mismo, pero siempre están rogando a los demás que oren por ellas. Acá dice, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías. Vamos a ver lo que dice acá, te lo voy a marcar. Ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios. Sedequías constantemente le pedía a Jeremías que orase por él. Esta es la característica de muchos cristianos también en el día de hoy. Viven de oraciones prestadas. Así era Sedequías, vivía de oraciones prestadas. Entonces Sedequías no solamente tenía un corazón obstinado, sino que también no sabía y no entendía a qué Dios lo había llamado y por qué Dios lo había puesto en ese lugar. También pasa hoy con muchos cristianos y sobre todo aquellos cristianos que viven de oraciones prestadas, pidiéndole siempre a los demás que oren por él. Bueno, este es un tipo de creyente que jamás ha entendido el propósito y la razón por la cual Dios le ha llamado. Así que usted no pida tantas oraciones por usted. No quiero decir que usted no pueda pedir oraciones. El apóstol Pablo lo hacía para apoyar su ministerio. Es bueno que oremos los unos por los otros, así dice la palabra. Pero no siempre hay que estar pidiendo oraciones de los demás. Tenemos que madurar en los caminos de Dios. Tenemos que crecer en los caminos de Dios. Vamos a ver ahora qué dice un poco más adelante, para que la palabra de Dios nos siga enseñando. Vamos al versículo 5 y veamos lo que dice acá. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada la ciudad de Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Bueno, esto pasó cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Entonces, Sedequías
vio que en aquel momento el ejército egipcio de Faraón llegaba a su auxilio. Se puso contento Sedequías porque los egipcios llegaban para auxiliarle del sitio en el que se encontraba del rey de Babilonia, que ya estaba a punto de atacarlo. Entonces Sedequías se puso feliz, pensaba que ya venía la ayuda humana. Justamente era otra de las características que tenía Sedequías, es que constantemente pedía ayuda humana. Una característica muy similar en muchos creyentes que no confían en la guía del Espíritu Santo o nunca jamás se han entregado a la guía de Dios. Siempre están buscando la ayuda humana. Sedequías, cuando vio a los egipcios venir en su ayuda y vio que los soldados de Nabucodonosor se retiraban, en aquel momento Sedequías se puso feliz y pensó de que ya sus problemas estaban solucionados. Pensó que los babilonios se retiraban del sitio y que ya estaba salvado. Entonces ahí más adelante podemos ver, si usted lo sigue leyendo, que Jeremías le dice que todo esto era simplemente apariencia. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Faraón había de retirarse y los babilonios volverían de nuevo a sitiar la ciudad de Jerusalén, y como dice acá más adelante, la pondrían a la ciudad de Jerusalén a fuego, o sea que quemarían totalmente la ciudad, y también Sedequías sería llevado cautivo. Así hay muchos creyentes también hoy en día que viven de lo que ven, no viven por la fe. Así era Sedequías. Sedequías veía lo que él quería ver, y cuando él veía lo que él quería ver, entonces se ponía feliz. No vivía por la fe, era un rey que se manejaba por la ayuda humana, siempre estaba buscando la ayuda y el auxilio de los demás. Nosotros los creyentes tenemos que buscar siempre nuestro auxilio en Dios, jamás en ayudas humanas. Las ayudas humanas son buenas, pero no siempre podemos depender de ellas. Nosotros, en lo posible, tenemos que depender de la ayuda de Dios. Bueno, vamos a ver hasta acá nada más el capítulo 37 de Jeremías, y vamos a seguir, si Dios quiere, mañana ya con el versículo 11 en adelante, cuando Jeremías es apresado y llevado a la cisterna. Bueno, esto que sea de reflexión y que bendiga nuestras vidas, porque todavía falta mucho por seguir estudiando de la palabra de Dios. Te aviso que después vamos a hacer unos estudios, una vez que terminemos Jeremías, referidos también al Evangelio de Marcos, y vamos a ir estudiando paso por paso este Evangelio, que va a ser también de muchísima bendición para nuestras vidas. Que Dios te bendiga, y hasta Jeremías capítulo 37, versículo 11.